Podemos dividir la producción literaria de Platón en tres o cuatro periodos, de acuerdo a si aceptamos o no la existencia de un periodo de transición, que algunos incluyen dentro del primer periodo. En esta sesión vamos a seguir la división que hace Frederick Copleston de las obras de Platón. Bueno, entonces tendríamos en primer lugar un periodo socrático que incluiría los diálogos de juventud de Platón, fuertemente influido todavía por la figura de Sócrates. En este periodo Platón todavía no ha considerado que las definiciones universales sean realidades separadas y objetivas, como las ideas, por lo que sus obras reflejan más el pensamiento de su maestro que el suyo propio. En este periodo el pensamiento de Sócrates se mezcla y se confunde con el de Platón, y de manera que es muy difícil saber dónde están los límites de uno y de otro. Este periodo se centra básicamente en la definición de conceptos éticos universales y también incluye la descripción del proceso judicial y la muerte de Sócrates. Luego tendríamos este discutido periodo de transición del 388 al 385 a.C. En este periodo, bueno, este periodo no es aceptado por todos, como ya he dicho al principio, y algunos lo incluyen dentro del primer periodo. Esta sería cronológicamente, digamos, la época del primer viaje a Sicilia, el espacio que va desde ese viaje hasta la fundación de la academia. En este periodo, Platón se va a centrar especialmente en cuestiones de filosofía del lenguaje. Por ello, pues son de este periodo obras como el Gorgias o el Crátilo. Del primer periodo he olvidado decir, pues obras como el Laques, el Critón o, por ejemplo, la Apología de Sócrates. En estas obras, en las obras del periodo de transición, ya comienza a atisbarse las primeras referencias a la teoría de las ideas o de la forma separada, pero sin llegar, digamos, al nivel expositivo que adquirirá en el periodo de madurez, que es el que viene a continuación. Bien, el periodo de madurez es el más interesante, el más fructífero en cuanto al sistema filosófico de Platón. En este periodo ya la teoría de las ideas aparece formulada con total claridad y sin problemas aparentes, sin ambajes, ya escindida totalmente de la filosofía mayéutica de Sócrates. Y aquí en este periodo se tratan los grandes temas de la filosofía. Aquí tenemos la obra de la República, donde se trata sobre el estado ideal, de el Fedro, sobre el amor y el Eros, del banquete de Platón. Tenemos también el Fedón, sobre el alma y la eternidad del alma. En fin, los grandes conceptos de la filosofía de Platón. Digamos, este periodo abarcaría el fratempo, el interregno que va entre el primer y el segundo viaje a Sicilia, es decir, ese periodo de 20 años en el que Platón está a cargo de la academia, de su academia. Y finalmente tendríamos el periodo de vejez, donde estarían sus diálogos críticos, su último periodo, debido a la insistencia y al empuje de sus discípulos, especialmente de Aristóteles. Platón se siente en la necesidad de revisar su sistema filosófico, especialmente en lo concerniente a su propuesta de máximos, a su propuesta política ideal, radicalmente ideal, de su periodo de madurez, es decir, la propuesta de la República, donde, como ya saben, pues son los filósofos los que han de gobernar después de pasar un severo proceso educativo. Ya en obras como Las leyes, El sofista o El político, que son de este último periodo, mm, Platón va a empezar a recular o a matizar o a suavizar esa propuesta de máximos inicial. Em, Bien, a modo para facilitar el estudio de estos periodos, he elaborado un esquema de andar por casa que solo sirve para eso. Su única ventaja es que permite el estudio de estos periodos. He elaborado un esquema, una tabla, en la que se muestran a la izquierda los hechos más importantes de la vida de Platón y a la derecha la correspondencia de sus periodos. Es decir, tenemos los tres periodos fundamentales, no incluido
el periodo de transición lo incluimos nosotros en el periodo socrático, y aquí podemos, digamos, a nivel comparativo, ver los periodos em, con los acontecimientos históricos. Este esquema tiene una ventaja, y es que divide los periodos en intervalos de 20 años. De manera que si Platón nace en el 427 a.C., a los 20 años conoce a Platón, es decir, en el 407 comienza su primer periodo. En el 487 viaja a Siracusa, es su primer viaje, y hasta el 367, que es el segundo viaje, no inicia el periodo de vejez. En el 387, como saben, es más o menos la fecha aproximada en la que empezaría el periodo de madurez, más concretamente tras el primer viaje y con la fundación de la academia.